Ahí está. Bueno, como les decía, teníamos que empezar con la unidad número 4, que es sobre simulación de Monte Carlo. Ahí está. Bueno, ¿qué es justamente la simulación de Monte Carlo? Es como ustedes acá pueden ir viendo ya en la PPT, que es un método de simulación que está usado para justamente analizar el comportamiento en simulaciones estáticas, o sea, en modo de simulación estática, ¿sí? Y que los ensayos sean independientes. Y esto va a ser a partir justamente del uso del muestreo al azar. Es decir, nosotros vamos a poder encontrar respecto de esta técnica para usarlos cuando sean, por ejemplo, ciertas actividades o pruebas independientes que debamos hacer basadas en el muestreo al azar. Y es importante que entiendan que los sistemas que vamos a analizar son estáticos, ¿sí? Puede ser discreto o continuo, pero estáticos. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos en la primera clase los distintos tipos de modelos y demás? Bueno, esto pertenece a simulación de modelos estáticos. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Esto en realidad simplemente como para que lo tengan como dato. ¿Cómo surge lo de la simulación de Monte Carlo? Bueno, allá por la Segunda Guerra Mundial. En un laboratorio tenían que analizar justamente la distancia que recorrían los neutrones a través de distintos materiales. Entonces, estos matemáticos que ven ahí, con Neumann y Ulam, sugirieron una solución que era aleatoria, digamos, incluía el muestra al azar justamente, y por eso es que le pusieron el nombre Monte Carlo, por el famoso Casino Monte Carlo, el juego de la ruleta, ¿sí? Entonces ellos a través intentaban conocer justamente el porcentaje de neurones que pasaban a través del tanque de agua sin ser absorbidos, sin perder parte de la velocidad. Lo importante acá es que estas probabilidades, digamos, para que la respuesta sea aceptable, tiene que ser un muestreo interesante. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos cómo se aplica, pero es importante esto que ustedes ven ahí que dice que la respuesta al problema sea suficientemente aceptable. O sea, para poder dar respuesta al problema y que sea algo que podamos realmente inferir, tenemos que tener una cierta cantidad de muestras que nos permitan hacer esas deducciones o ese análisis, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos tener sobre el método de Monte Carlo? Bueno, hay un montón. Por ejemplo, en la matemática que se puede utilizar, o en la estadística, justamente para analizar el valor de una integral cuando la superficie es muy irregular. Esto lo podemos de alguna manera trasladar, digamos, a la parte matemática como un modelo. Por ejemplo, si tuviéramos que sacar de pronto la superficie de un lago, y bueno, no sabemos, entonces la tenemos a través de una foto, por ejemplo, satelital, que está sacada desde el espacio, y lo que hacemos con esa foto es trazar de pronto un rectángulo, ya lo vamos a ver, y a partir de eso iremos trabajando con esta técnica, ¿sí? También se utiliza, por ejemplo, en el ámbito militar es muy utilizado, por ejemplo, para analizar cuál es la cantidad o número de aviones que no cumplen una misión o que son derribados. Nosotros con respecto a esto, a ver, esperen que hay alguien me está chateando y no lo puedo leer. Profe, puede ser que la simulación se piensa que son como dardos que caen, exactamente, así, sí. Ahora ya se los voy a mostrar, no me quería adelantar con eso, pero sí, va a ser algo así. Vamos a tener un par XY, y sobre una superficie es como ir tirando los dardos, como dice ahí Ciro. No hay problema, está todo bien. Y es como incluso como una batalla naval. ¿Vieron cuando jugaron alguna vez a la batalla naval? Que ustedes van tirando los pares y su
su adversario les tiene que responder si es agua o si averió o si hundió alguno de los barcos. Bueno, esos pares justamente es lo que, en lo que se basa la técnica el método en Monte Carlo. Y en análisis de riesgo también lo vemos para poder predecir el resultado de decisión ante algún tipo de incertidumbre. Por ejemplo, simulación de costos o control de inventario. Queremos, por ejemplo, analizar qué puede pasar en una empresa con alguna nueva política que queremos implementar respecto de costos o para bajar. Obviamente los costos siempre en una empresa se van a tratar de bajar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de reducir los costos y queremos plantear una alternativa. Bueno, ustedes saben, como se los explicaba unas clases atrás, a veces eso puede llegar a ser muy costoso o puede llegar a traer problemas respecto de que, de que si no sale bien, hay una negativa por parte de los empleados de la empresa a tratar de hacer esto. Bueno, o sea, puede haber muchas desventajas si uno lo aplica sin poder analizar o probar, y a veces incluso tenemos diferentes alternativas y no sabemos cuál es la mejor para poder aplicar. Entonces, para esto nos sirve esta técnica de Monte Carlo. Podemos hacer distintas alternativas, análisis con distintas políticas, y luego de analizar cuál es la mejor, bueno, implementar esa en la vida real en una empresa, en una compañía, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando un poquito más. Bueno, acá, a ver, ahí está. ¿Cuándo utilizamos justamente Monte Carlo? Bueno, si el cálculo es difícil de realizar por otros métodos numéricos o algebraicos. Fíjense acá lo que yo les decía. Imaginemos este rectángulo que ven acá a la derecha. ¿Ven si yo muevo el cursor? Sí, profe. ¿Sí? Bien, genial. Bueno, acá tenemos el rectángulo que es el área A. Tiene esta curva que la llamamos f de x, ¿sí? Es obviamente súper difícil. Si tuviéramos que hacer la integral para calcular todo el área debajo de esa curva, es muy difícil de integrar. Entonces lo que podemos justamente es decir, bueno, establecemos ese rectángulo, esa área que es A, y vamos a empezar a tirar muchísimos, o vamos a generar n pares, ese n tiene que ser lo más alto posible, de pares x, y. O sea, x aquí y acá arriba. Entonces, por ejemplo, si yo combino este x con este y, me va a caer acá. Eso no sería parte de la superficie que yo quiero, digamos, conocer. Pero puedo ir tirando muchísimos puntos. Entonces, por ejemplo, voy a tirar uno que esté acá, sí va a caer dentro de la superficie. Y así vamos a tirar tantos puntos como lo que decía recién Ciro, como si fueran dardos, ¿sí? Hasta que podamos aproximarnos a definir esa superficie que está debajo de la curva. Entonces ahí lo que tienen es en realidad una fórmula genérica en donde dice que esa integral, para conocer esa integral de la función x, f de x, va a ser igual a la superficie, o sea, A, por el número o la cantidad de puntos bajo de la curva sobre el total de puntos que uno tiró. ¿Se entiende cómo es? Entonces, de esa manera nosotros podríamos obtener la superficie esta que está debajo de la curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien, fantástico. Bien, ahí lo tienen como para que vean un poquito más. Es simplemente un gráfico que explica lo anterior. Si nosotros quisiéramos, como en el primer gráfico, no es adivinar en realidad, o saber, conocer el área de esta pintada color gris, bueno, entonces generamos este rectángulo, ¿sí? Que nos va como de alguna manera delimitar esa superficie, y luego empezamos a tirar aleatoriamente, ¿sí? Muchísimos puntos, como ven acá, muchísimos. Más tiremos, más parecido, más similar a la realidad va a ser, ¿sí? Bien, entonces avancemos un poquito más. Vale, Bueno, perdón. sí. ¿Puedo dar un ejemplo de aplicación de eso que acabas de contar? Sí, desde ya, sí, claro. Sí, bárbaro. ¿Podré compartir la pantalla? Ahí
A ver, ya dejo de compartir. Uy, espera que se me fue. Bueno, Ahí mientras, está. gracias. Sí, share screen. Host disable participant screen sharing. No puedo No te compartir. dejo, a ver, espera. No, Entonces, ahí, fíjate si ahí te deja. ahora sí. Bien. Ahora sí, ahora sí. Miren, les voy a contar una aplicación de este tema. Hace algunos años estuve trabajando con un compañero de ustedes, em, en el control de rolido de una carga útil de un cohete. La carga útil lo que hacía, la idea era, disparábamos un cohete, ¿sí? Disparábamos un cohete, la carga útil es lo que queda después de que se desprende el motor, y esa carga útil tenía una serie de instrumentos que, por supuesto, tienen que apuntar a la superficie de la Tierra porque queríamos capturar cierta información de la superficie de la Tierra. Cuando el cohete sale, cuando el cohete despega, va girando, ¿sí? Para hacerlo más estable. Bueno, tiene un montón de explicaciones. La cuestión es que cuando esto se separa, esto queda girando a una velocidad tremenda. La verdad, uno ve los videos y queda girando muy rápido. Se tiran unas masas para que empiece a frenar, comienza a girar más lento, ¿sí? Pero hay que estabilizarlo de alguna forma. Y con un compañero de ustedes, Guillermo Hintz, decidimos hacer lo siguiente, decidimos subir a esa carga útil una Raspberry Pi y una cámara. Entonces, si la cámara veía, esta era la imagen de la cámara, ¿sí? O sea, esto es el objetivo de la cámara. La cámara veía algo así, veía el borde del planeta, pero que subía y bajaba, ¿sí? O sea, iba viendo esto. Entonces, en función de cuánto espacio hay en la imagen con respecto a cuánta tierra hay en la imagen, uno puede saber cuál es el ángulo que está rolando esa carga útil en el espacio. Entonces, bueno, resulta bastante simple pensar, bueno, cuento los puntos, cuento cuántos puntos hay de espacio, cuántos puntos hay de tierra, y hago unas cuentitas y puedo determinar el ángulo que tiene la carga útil. Sí, el problema es que eso hay que hacerlo en tiempo real. Como era una aplicación, la carga útil está girando. No puedo tomarme un minuto para procesar la foto, porque si me tomé un minuto, chau, la carga, la nave cuando termino de procesar ya está en otro lado, ¿sí? Y esta era una imagen muy grande, no nos daba el tiempo para procesar todos los puntos por la resolución de la cámara. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, Monte Carlo, le aplicábamos, tomábamos una foto, le aplicábamos, perdón, quiero ver si puedo simular, tomábamos de esta foto algunos puntos, algunos valores, ¿sí? No me va a salir. Bueno, íbamos dibujando algunos puntitos y en función de si esos puntos eran tierra o eran espacio, determinábamos el ángulo. Pero lo hacíamos eligiendo los puntos al azar, de manera tal de que con 200 píxeles que nosotros levantábamos más o menos, nos alcanzaba para determinar con cierta precisión qué ángulo estaba formando esta carga útil con respecto a la Tierra, y así tomar una decisión en menos de 10 milisegundos, para mantener esto del tiempo real. Perdón que me metí, pero era una aplicación piola, me parece,
esta... Lucas, no, bárbaro, genial, Juan, porque vemos otra manera de aplicarlo en la vida real. Lucas pregunta, ¿por qué los puntos son al azar y no fijos? Bueno, porque puede ocurrir, si vos elegís ciertos puntos fijos, por ejemplo, ¿qué puntos fijos? Mira, ahí apareció. Esta banda, elegís esos. Bueno, puede ocurrir que la Tierra no esté exactamente en esta orientación, sino que esté un poco torcida. No lo voy a poder torcer acá en Paint. Pero digamos, si el horizonte no está exactamente plano, sino que por ahí está un poco para arriba o para abajo, porque la cápsula no quedó exactamente plana, sino que a lo mejor quedó con un cierto ángulo con respecto a la Tierra. Elegir puntos fijos te limita en esa condición. Y claro, te puede O sea, hacer elegir puntos llegar a un fijos anda resultado bárbaro erróneo. si las condiciones son perfectas, exactas y de computador y de MATLAB. Ahora, cuando empezaba a pensar en que esto es una cosa que se está moviendo en 3 dimensiones, pensar que no vas a tener ningún error, no sé, que la carga el cohete te va a dejar la carga perfectamente horizontal con respecto al plano de la Tierra, y no andaba. No sé si con eso respondí tu pregunta, Lucas. Muy buena la pregunta, de hecho. Se fue Lucas. Sí. Bueno, perdón que te interrumpí, No, por Lore. favor, no, está perfecto. Bueno, avanzamos entonces, así, ahí está, voy a volver a compartir. ¿Ahí están viendo? Bueno, sí, ahí, ahí te respondió. Ay, ahí se me fue Sí, el chat. fue una... fue la verdad una experiencia muy linda porque mezclamos ingenieros de distintas profesiones, ¿no? De distintas áreas. Fue realmente muy interesante. Sí, me acuerdo cuando estaba cursando Guillermo y la verdad sí, me acuerdo de que estaban con todo esto. Sí, estuvo interesante. Bueno, no, esto lo tenemos que adaptar, lo que sigue, a la realidad virtual, pero en realidad esto, y Juan puede dar fe de que esto lo tengo hecho realidad en digamos en vivo a la ruletita, porque lo suelo llevar a clases, pero bueno, ahora por Zoom era muy complicado. Entonces, y vamos a imaginar, vamos a usar la imaginación. Pensemos que, además esto estoy segura que lo han visto muchísimas veces en televisión, porque alguna idea en televisión nunca se va a repetir, no, seguramente no han visto ideas repetidas en televisión, pero seguramente se acuerdan de muchos programas que tenían así como esta ruletita y giraban, se ganaban premios o hacían algo, claro. Bueno, entonces es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, el juego es más o menos lo mismo, pero acá fíjense, nosotros vamos a definir, tenemos cada uno de estos sectores, ¿sí? Que están pintados en amarillo en celeste con un número, ¿sí? Entonces definimos esta variable discreta. Y como ustedes pueden ver, son exactamente iguales los sectores, por lo tanto, la probabilidad de cada uno de estos resultados, o sea, de que cada uno de estos resultados ocurra, es decir, el 0, el 5, el 3, el 2, el 7, es de 1/8. ¿Sí? Bueno, esto quiere decir que en este caso estaban justamente distribuidos uniformemente. Ahora, veamos esta segunda alternativa. Acá de pronto cambiamos algo. En vez de tener 8 valores como teníamos en la versión anterior, acá vamos a tener
nada más que 4. Fíjense que el 0 en color celeste ocupa 1/4 del círculo. Para el número 1, la probabilidad se transforma en 1/2 porque es la mitad, y para el número 2 y para el número 3, sectores en verde y en rojo, es 1/8 cada uno, o sea, respectivamente, ¿sí? Esto teniendo en cuenta el tamaño de este círculo y cómo lo hemos dividido. Entonces, fíjense que esto, si nosotros, o sea, acá en esta nueva gráfica, ya no tenemos las variables definidas uniformemente, sino que cambió. Por lo tanto, va a cambiar sus probabilidades, van a ser diferentes, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a avanzar. Bueno, en realidad acá no dice más que lo que les acabo de decir, que es que en la primera estaban distribuidos uniformemente y en la segunda no. Y acá justamente lo crucial es hallar los valores de esta variable aleatoria con la distribución de probabilidad, ahora la vamos a ver, dada por una función, a partir de los valores de una variable aleatoria uniformemente distribuida entre el intervalo 0 y 1. ¿Cómo lo vamos a transcribir a esto? ¿Y cómo vamos a hacer que eso que acabamos de ver se pueda aplicar prácticamente a través del método de Monte Carlo? De esta manera, fíjense, nosotros vamos a transcribir estas probabilidades de alguna manera, en una tablita. O sea, ¿cómo vamos a simular esta distribución de probabilidades que recién veíamos? ¿Cómo la vamos a hacer a través de una simulación? Bueno, fíjense, acá teníamos arriba en la tablita los resultados posibles, 0, 1, 2 y 3. Y habíamos dicho que de acuerdo al tamaño relativo que tenía este círculo y cómo estaban divididos los sectores, teníamos para el 0, que era, ¿se acuerdan? Un cuarto, que era el color celeste, el 1 era la mitad, o sea, 0,5, y para los otros dos sectores era 0,125, ¿sí? Entonces, fíjense que si nosotros a esto lo hacemos acumuladamente, como es una función de probabilidad, tiene que darnos 1. O sea, por eso es que decimos que tiene que estar distribuida uniformemente entre 0 y 1. O sea, los valores, si sumamos todas las probabilidades, me tienen que dar siempre 1. O sea, aquí hay que llegar siempre al 1, ¿sí? Entonces esto lo vamos a traducir en que si nosotros tuviéramos que, como dijimos, simular estos pares para aleatoriamente empezar a generar variables que me definan en dónde estoy tirando. Imagínense si eso fuera los dardos que decía recién Ciro, y lo tenemos, y depende si, bueno, puede ser unos dardos diferentes. En vez de apuntar al centro, tenemos estos valores y decimos, bueno, si apuntaste al sector celeste, sacaste 0 puntos, si apuntaste en toda la mitad de abajo, sacaste 1, si apuntaste a los otros dos, creo que eran rojo y verde, el 2 y el 3, tenés 0,125 en cada uno, ¿sí? Entonces uno va tirando esos valores. Bueno, estos valores, si nosotros lo analizamos a través de lo que es la simulación, nos quedarían estas condiciones que ven aquí abajo. Es decir, si nosotros generamos un número entre 0, o sea, mayor o igual a 0 y menor que 0,25, el resultado va a ser 0. Si yo, por ejemplo, elijo un número aleatorio entre igual o mayor a 0,25 y menor a 0,75, el resultado va a ser 1, ¿sí? Si elijo entre 0,75 mayor o igual y menor a 0,875, es 2 el resultado, y así si elijo entre 0,875 es hasta 1, el resultado va a ser 3. Fíjense en este detalle que no es menor, que en uno de en estos intervalos que estamos armando, siempre en uno de sus límites es incluido el número y en el otro no. Acá estamos, por ejemplo, fíjense que el 0,25, como esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando veíamos las distribuciones de probabilidad? En el primero, el 0,25 no está incluido, en el segundo intervalo sí. ¿Está?
¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta que quieran hacer? Lo que ven a la izquierda abajo es simplemente la gráfica representada de esta condición que acabamos de explicar acá a la derecha, ¿sí? O sea, fíjense, si yo tengo un x0, ¿sí? Y está entre 0 o menor a 0,25, ahí caería, ¿sí? No vale que sea Pedroni porque ya lo he visto muchas veces. ¿El resto del grupo tiene alguna duda? El caso de que caiga 1, no estaría incluido dentro de los intervalos ahí, ¿no? A ver, nosotros ya lo vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Lo podemos llegar a incluir porque vamos a tomar los decimales casi como si estuviera incluido, pero no se toma justamente porque como tenemos que establecer una fórmula, ya lo vamos a ver cuando lo pasemos al Excel, tenemos que tratar de que no se repitan los valores. Entonces, como siempre uno está tomando esta fórmula y dice, bueno, por ejemplo, en este caso, el límite superior no está incluido, lo que hacemos es tratar de tener los decimales que más se acerquen al 1, ¿sí? Pero no lo incluimos, bueno, por eso. Fíjense, acá en realidad es exactamente lo mismo que les acabo de decir, pero esto nada más es un dato, digamos, más genérico, expresado de una manera genérica, cómo van a ser las variables aleatorias a partir de estos pares que vamos a ir generando y que tienen que estar distribuidos uniformemente distribuidos en el intervalo 0, 1, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, cuando esto nosotros lo tengamos que pasar a Excel, vamos a empezar a trabajar con la planilla de Excel, vamos a usar algunas funciones. Es más, le digo que no sé si todas estas, pero son las que podríamos utilizar. El aleatorio para generar las variables aleatorias, el buscar ahora los vamos a ver, el i, que es una condición lógica, el sí, son todas condiciones lógicas. Y yo no sé si ustedes tienen a mano, igual si no yo ahora se los voy a mostrar el enunciado, si no lo tienen a mano le sacan una foto a la pantalla. Vamos a trabajar con el ejercicio número 3 de la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Que ahora se los voy a mostrar, es este. Si no lo tienen, aprovechen y le sacan una foto, no sé si lo alcanzan a ver completo, por lo menos vamos a trabajar con el primer punto hoy. Bueno, lo voy leyendo mientras que ustedes lo van buscando y demás, como para que lo podamos entender. Dice, durante el verano, una estudiante vende rosas individuales frente a un centro comercial de su barrio a 80 pesos la rosa. Ella compra, chicos, yo les aseguro que con Juan lo tocamos todos los años al valor de las rosas y nunca llegamos porque la inflación nos supera siempre. Ya 80 pesos, no sé, 80 pesos la rosa creo que es muy barato, ¿no? Debe estar como en 200, ¿o no? La verdad no tengo idea, hace mucho que no compro rosas, pero bueno, ya creo que ha quedado también muy atrás el precio. Pero bueno, no importa, a modo de ejemplo. Ella compra las rosas a un florista local en lotes de docenas y a un precio de 65 pesos por unidad. La demanda de rosas varía con el clima. En un día soleado la demanda es buena, pero en un día nublado o lluvioso las personas tienen menos interés de comprar flores. Desgraciadamente, ha comprobado que es muy difícil prever si un día en particular será soleado y las órdenes por flores al florista deben ser realizadas con varios días de anticipación. ¿Cómo es la demanda de rosas? ¿Cómo sigue a continuación? Fíjense que ahí tenemos dos cuadritos, uno para los días soleados, por los que nos dice el enunciado, y otro para los días nublados o lluviosos, ¿sí? Esto quiere decir que si el día está soleado, la probabilidad de que me compren 6 rosas es del 10%, que le compren a la florista 7 es del 20%, que le compren o venda 8 es de 0,45,
que le compren 9 es de 0,25. Fíjense que si sumamos todas esas probabilidades, suma 1, ¿sí? Y fíjense que es un poquito menor respecto de la demanda en los días nublados o lluviosos. 3, 0,05, 4 rosas, 0,15, 5 rosas, 0,40, 6 rosas, 0,25, 7 rosas, 0,15, ¿sí? Y fíjense que nos dan un poquito más de detalle. Durante el verano, el 75% de los días son históricamente soleados y el otro 25% son nublados o lluviosos. Las rosas que no han sido vendidas en el día son vendidas al encargado del cementerio 37,50 cada rosa. Si la demanda supera la cantidad comprada, no se considera ningún costo por faltantes y no vendidas. Entonces, bueno, acá justamente este es un problema típico, nos piden simular 70 días y después nos dicen, que esta es la parte más importante en toda simulación, cuáles son las respuestas que tenemos que obtener de alguna manera. Es decir, cuál será la ganancia diaria promedia si se sigue una política de comprar 8 docenas por día. Hay otro, esto ¿se acuerdan cuando hace un ratito les dije que podíamos analizar distintas políticas para implementar? Bueno, aquí la florista quiere saber qué le conviene, si comprar 8 docenas por día o comprar 9, o de pronto comprar la cantidad demandada del día anterior. Y en todos los casos me pregunta saber cuál va a ser su ganancia diaria promedio, ¿sí? Y no alcanzo a ver porque me tapa el cuadradito, pero ahí decía, considere la demanda, si alguno por favor me lo lee, porque no lo alcanzo a leer porque me tapa justo el cuadradito del Zoom. Pero bueno, ahí creo que lo han podido leer y ver. Hasta aquí, ¿hay dudas, consultas o algo? ¿Ninguna? No, todo bien. No, por ahora no. ¿Pudieron sacarle una foto o lo buscaron o algo? Profe, la demanda es de cada individual, o sea, 6 flores. No, sí. No, perdón, 6 docenas. 6 docenas. Lo que te lo dan individual es el precio que dice 75 por unidad. No, pero, no, mira, no sabía eso. Con alt se esconde el cuadradito. Yo digo el verde, ¿no? Cuando estoy compartiendo pantalla, porque el otro sube y baja, no es ese el que digo igual. Bueno, gracias Juan Pablo. Bueno, entonces, si ya lo tienen, ahora tendríamos que pasar a la planilla de Excel. Juan, decime, ¿querés que hagamos un pequeño break o seguimos directo? Como vos me digas. No sé, depende de los alumnos. Me parece, yo haría un recreíto de 10 minutos. No sé qué Si dicen los quieren, chicos. ¿prefieren, chicos, hacemos un recreíto y volvemos a las 9 y vamos directo con la planilla de Excel o seguimos? ¿Sí? Bueno, Sí, dale. dale, genial, Perfecto. entonces. Lore, te recomiendo que cortes la grabación ahora. Sí,